Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Hoy tengo como invitado un ídolo, una leyenda del Cruz Azul, que estuvo también incluso en un mundial. No le doy tanta introducción a Melvin Brown. ¿Cómo estás, Melvin? Cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede llegar a primera división. Y no es pagando dinero. Ah, Pero nada, el profe conmigo siempre fue un señor, un caballero que me dio sobre todo mucha confianza, ¿no? Yo no gané el título, no gané el título de la Libertadores, pero yo creo que eso es parte de mi legado. Yo creo que por eso me recuerda a la gente de Cruz Azul. Ni en el Azteca, ni en los 90 minutos que jugamos ahí, Riquelme apareció. Hay una historia que siempre nos pasa, ¿no? Va Piñeiro con nosotros de repente cuando hacía juegos y pobrecito todos se le acercaron. Oye, Piñeiro, jugaste muy bien, pero fallaste el penal. Y dice, Era- oye, pero si aquí está Don Juan, él falló antes que yo. Les gusta y no les gusta a los argentinos, pues siempre están pensando en nosotros. sí, sí, Aunque están siempre, ay, mexicanitos y pobrecitos y que hubiera metido y hubiera parado a Donovan, y hubiera parado a Matt Bryant, y hubiera parado al que sea. Nada más te cité, no porque te lo hayas ganado, nada más te cité para decirte que no estás bien y que te vas a quedar fuera del mundial si sigues con ese ritmo. con ese ritmo. Sí, Es sí. jugar, y aparte yo había hecho un plan en el cual yo decía, después del mundial yo me voy a Europa. Pensábamos que ya lo teníamos para ganar, o sea, no es lo mismo enfrentarte a Estados Unidos en cuartos de, eran octavos, ¿no? Sí, no Octavos estamos. de final, que enfrentarte a un Brasil, una Argentina. Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Recuerden seguirnos en redes sociales, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados, en YouTube también, donde pueden ver estas entrevistas tan exclusivas y tan especiales que tenemos para ustedes de leyendas del fútbol mexicano. Y pues obviamente hoy no es la excepción, porque traigo una figura. Hoy tengo como invitado un ídolo, una leyenda del Cruz Azul, que estuvo también incluso en un mundial, en una Copa del Mundo con la selección mexicana, que lo recordamos con ese paso en el fútbol mexicano, un gran defensor que estuvo jugando en la Liga MX, pero no le doy tanta introducción a Melvin Brown. ¿Cómo estás, Melvin? Muy buenos días, pues contento de poder cumplirte. Ya llevábamos tiempo en que queríamos hacer la entrevista. Afortunadamente para mí he tenido mucho trabajo ahí Sí. en la sesión y me la he pasado viajando, pero aquí estamos cumpliéndote. Qué bueno, Melvin. Muchas gracias otra vez por atender la charla contigo. Y pues bueno, quiero empezar, Melvin, con una pregunta que le hago a mis invitados. ¿Cuál es la inspiración de Melvin Brown? ¿Qué le inspira a Melvin Brown? Pues mira, lo primero que me inspira es mi familia. Afortunadamente yo todavía tengo a mis dos padres. Ahí están ya grandes, pero los tengo y siempre me han motivado desde pequeño. Y por ellos es que logré ser profesional. Obvio, también todos los profesores que me echaron la mano enseñándome todo esto del fútbol, los compañeros, pero mis padres fue mi primer motivación, más que ídolos deportivos, eran de otras, que eran de otras ramas. A mí me gustaba más el básquetbol. Yo me acuerdo que tenía los pósters de Jordan y de Pippen y de Barkley y de Ewing, pero ya después vimos que el fútbol era el bueno. Y ahora mi inspiración y lo que me mueve, la gasolina, son mis cuatro hijos. Tengo cuatro hijos. Tengo a Juliana de 18 que está entrando a la universidad. Ajá. Tengo a Georgia, que ella está en la preparatoria y juega para los Tecos. Tengo Wow. a mi hijo Melvin Jr., él acaba de entrar a la secundaria y está entrena fútbol, pero de portero. Ok. Y tengo a la más pequeñita que se llama Frida Sofía y ella es nadadora, así que ellos son los que pues impulsan cuando uno no tiene ganas de pararse por el cansancio o por el hastío, porque luego uno sí llega a hastiarse de tanto trabajo, de tanto movimiento, de tanto tráfico, de tantas cuentas que pagar, de esas responsabilidades que a lo mejor cuando es uno niño no las tiene. Y cuando yo era jugador tampoco me preocupaba, ¿eh? Porque a la quincena ya llegaba el guamazo y pues ya pagabas por todos lados, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. ir haciendo ajustes y sacando de acá, poniendo de acá, invirtiendo en unas cosas, vendo mezcal, entonces Wow. hay que moverle para alcanzar pues lo que necesitan mis hijos, ¿no? Yo quiero darles una buena vida, así que eso es más que gasolina, yo creo que es turbocina, ¿no? Turbocina, lo que le sigue, oye, está muy movido, Melvin. O sea, tienes haciendo muchas cosas, sigues con esa intensidad. Y obviamente, como dices tú, el motor es la familia, ¿no? Lo que te mueve día a día. Y por eso estás a la orden del día, ¿no?
Sí, mira, y tenía otra que daba clínicas y hacía partidos de fútbol los sábados, los domingos con mis compañeros de Cruz Azul. Lo he dejado un poquito porque sí fue muy absorbente. Fue un año en el cual fue enfocado 100% primero en la asociación de futbolistas, hacer visitas, hice 39 visitas en lo que fue del año. Estuve en 7 torneos participando. También visité a chicas de la femenil. El otro día hice las cuentas. Viajé este año 54 semanas, no entiendo cómo, si el año tiene 52 y yo tuve 54 salidas, Ajá, pero bueno, fue algo padre porque estamos trabajando arduamente para que los chicos y las chicas entiendan de que tienen que cuidar su profesión, pero también claro. tienen que respetar sus derechos. Exactamente. Y hablando de profesiones, Melvin, quiero comenzar con esa parte, ¿no? ¿Cómo empezó tu sueño, tus inicios? Me contabas que te gustaba también mucho el básquetbol, pero después te inclinaste por el fútbol. ¿Cómo empezó toda esa parte, Melvin? Pues mira, yo empecé muy tarde en esto del deporte organizado. En la preparatoria, en la secundaria algo jugaba básquetbol. Sí, Te digo, esta época de los 90 donde Jordan y Pippen y los Chicago Bulls pues nos marcaron a esta generación. La verdad que tuvimos la dicha de verlo jugar y de disfrutar sus hazañas, porque sí son verdaderas claro, hazañas. histórico. Cuando entro a la prepa, entro con dos compañeros que venían conmigo de la secundaria, Víctor y el Toro, o Alberto. Entramos y hicimos nuestra bandita del básquetbol y pues éramos tremendos, ¿no? Ya veníamos no con mañas, sino veníamos con cierta experiencia jugando en la secundaria Sí, y juntamos con otro grupito y empezamos a hacer un equipo de 6 jugadores en el cual pues teníamos estrategias, la verdad eran más estrategias que mañas ujú, y luego del primer campeonato, los chicos de primer semestre le pegamos a los de tercero y a los de quinto y les ganamos el campeonato y ahí me empieza a gustar bastante el deporte, además me nombran el mejor deportista del año. Entonces me empiezo a involucrar en otro deporte que era el voleibol y wow. empiezo a jugar ahí igual yo iba en el CETIS de Atitalaquia, CETIS 26, que le mandamos un saludo a Atitalaquia en el estado de Hidalgo, y me empiezo a involucrar tanto que vamos al estatal y en el estatal somos subcampeones estatales y otra vez me llevo el premio al mejor deportista, pero ahora en el voleibol. Ya Órale. es hasta el quinto semestre en donde un amigo que se llama Ben Rodríguez me dice, mira, te regalo un llavero, creo que era el que me regaló, porque él venía de jugar la Copa en Denver, Colorado, porque él ya participaba con Cruz Azul. Y yo le dije, oye, no manches, pues qué padre, ¿no? Y él me dijo, me pagaron todo, me dieron ropa, me pagaron los vuelos, me dieron viáticos, me la pasé Ujú, genial. Jugué y competí en otro país. Y le dije, oye, a mí me gustaría eso, porque pues yo participo aquí y nada más por mucho voy a Pachuca, ¿no? claro, sí. Y ya ahí donde me dice él, sí, pues entrena con nosotros aquí en el equipo del salón y te llevo allá a las pruebas. Desgraciadamente ahí sí no pude ganar, me quedé en la final, perdimos en penales, de hecho esa vez yo paré me puse de Portero. portero, Ah, bueno. paré uno, pero fallamos dos. ¿Y, y qué crees? Que me vuelvo a llevar el premio de mejor deportista, pero ahora por futbolista. Entonces yo no sé quién lo haya hecho mejor que yo, no creo, porque te digo, el primer año me lo llevé como basquetbolista, el segundo año me lo Sí. llevé por voleibolista y el tercer año me lo llevé por futbolista. Y entonces mi amigo me dijo, oye, no manches, qué bien juegas para nunca haber jugado fútbol. Le digo, es que no es de que juegue muy bien, simplemente Ajá. es de que por el básquetbol saltaba muy bien, por el voleibol saltaba muy bien, era rápido, era Ah, fuerte. sí, claro, sí. Aparte en el básquetbol siempre les recomiendo yo a los chicos y a las chicas que jueguen mucho básquetbol porque en el básquetbol tú no puedes tocar al adversario, tú tantito Es, le pones una mano y es falta, sí, es sanción. pero tienes que inventártela para quitarle el balón. Tienes que anticipar, tienes que bloquear, tienes que hacer doble marca, presionar. Entonces eso lo llevé yo al fútbol y aparte era líder, ¿no? Empecé a organizar a los compañeros y ellos pues vieron que sí mejorábamos y ahí es cuando a los 16, 17, este muchacho me lleva a Cruz Azul, aquí en el Mm, estado de Hidalgo, yo vivo en Tula de Allende Hidalgo y ok. ahí está la cementera más grande de Cruz Azul, que ahorita no está en litigio, está parada y ahí es donde empiezo a entrenar y empiezo a conocer lo que era la técnica, empiezo a conocer cómo armar una defensiva, porque pues yo jugaba salvajemente, ¿no? Sí, claro, así. Ajá.
Yo quitaba el balón y se la daba a mi amigo, que era buenísimo. Él se burlaba dos, tres y ya uno O sea, metía el... era la pareja, Melvin. Pues no así tanto la pareja, ¿eh? La verdad que sí teníamos dos, tres amigos, Osvaldo, el Freddy, Isidro, varios compañeros que sí jugaban bien. Ok, Lo que yo hacía, yo quitaba el balón y se las daba. Y sí. ellos se las hacían llegar a nuestro compañero, y nuestro compañero era este muchacho jugó hasta en Holanda, jugó en Holanda, cuando fuimos a una gira se quedó y era muy, muy bueno. Entonces, así te digo, llego a Cruz Azul, conozco a el primer entrenador que tuve, se llama Marco Aurelio Calvillo. De hecho, ahorita la gente lo debe de tener presente. Él era el auxiliar técnico de Vicente Sánchez en Cruz En Azul. Cruz Azul, sí. Y él Ah, es el mira. primero que me brinda la oportunidad y no empecé de titular, empecé de suplente. Siempre le digo a mis compañeros a uno sobre todo, Daniel Avendaño, que él era el central y capitán, y me decía, pues ¿a qué horas me rebasaste? Le digo, no, pues es que tú y el otro central se la pasaban expulsándose y yo aprovechaba las oportunidades. Claro, Y ahí es donde conozco a un señor que se llamaba, en paz descanse, Enrique Pineda. Fue un exjugador profesional de Cruz Azul en los 70s, y sí. él es el que mete en la cabeza la idea de que sí podía ser profesional. Es más, él vaticinó que yo iba a ser seleccionado y me decía, aplícate y tú vas a ser seleccionado nacional y mírate, tuvo voz de profeta. Aparte de que me pulió el salto, me lo pulió todavía más. Tenía un buen resorte y el chiste no es tener un buen resorte, el chiste es agarrarlo lo más alto posible el balón. O sea, hay que el timing, como le decían antes, ¿no? Llegar justo cuando está lo más alto y Ah, ganarle, sí, claro, sí, sí, sí. ganarle al centro delantero, porque a Preciso. veces no es el que mejor salta. Uno ve a Rivero. Rivero. Es que el otro era Rivero, el que jugó conmigo. Y también tenía buen timing. Tú lo ves, mide como unos 73, unos 72 y tiene un montón de goles cabeceando, ¿no? Y les gana entre dos defensas de 1.90 o de 1.80 y tantos. Y dices, ¿cómo es? Es que él tiene esa habilidad. Preciso. Y Exacto. llega justo, y ya cuando el otro quiere reaccionar, ya está él recogiendo el balón y festejando con nosotros. Exactamente. Y luego, Melvin, ya empieza ahí tu carrera, como me estabas platicando ahí con las inferiores del Cruz Azul. Y en qué momento llega esa ya oportunidad de oro, esa oportunidad dorada de poder debutar en la primera división? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue esa historia, esa experiencia, Melvin? Mira, fue padre, fue algo que yo cuando voy a las charlas y sobre todo voy con equipos que son de la TDP, o sea, la tercera división profesional, es de la Premier o es de la expansión, les digo que, que se enfoquen y que le echen muchas ganas. Se oye muy trillado eso, pues todos le echan ganas, pero no todas le echan las ganas necesarias para que logren su sueño, porque pues yo lo logré. Sí. Entonces, estoy convencido de que cualquiera puede llegar a primera división. Y no es pagando dinero. Ah, Yo estoy en contra de todos esos muchachos que dicen, a mí me pidieron 100,000 pesos, a mí me pidieron 200,000 pesos. Yo les digo y de frente, si te pidieron dinero es que no eres lo suficientemente bueno para estar ahí. ujú. O no Sí, has pagado, o no has pagado lo que se tiene que pagar. Tienes que pagar disciplina. Tienes que pagar que te tienes que salir de tu casa. Tienes que pagar que al principio no ganas bien. O sea, de los 17 a los 24 yo no ganaba bien, pero ajá, yo estaba cumpliendo mi sueño. sí, Entonces yo sí claro. les digo a los chavos estos, oye, te pidieron dinero, entonces, ay, o luego los Ah, papás que se ah, acercan a mí, muchos se me acercan a los papás, es que me pidieron dinero para que mi hijo se probara en primera división. Le digo, mira, la verdad es imposible que alguien se acerque a ti y te diga del barrio, y que te diga, dame 200,000 pesos y tu hijo va a estar debutando mañana o va a estar entrenando con el primer equipo. Porque hay un registro que se llama NUI, ajá. número único de identificación. Y en ese número único de identificación están todos tus partidos, están todos tus goles, están todas tus tarjetas amarillas, están todas las tarjetas rojas. Y cuando alguien llega a primera división y que no tenga ese como el Cardex de la preparatoria, donde ha dicho, ya jugó en fuerzas básicas, ya jugó en segunda, ya jugó en En la expansión, carrera. Ujú. lo van a echar para afuera. Entonces yo sí les digo, y aprovechando aquí el espacio, si te piden dinero y te dicen que lo van a llevar a primera división, te van a robar. Sí, Y después no claro. anden llorando que el fútbol es corrupto, que sí lo es, pero no por ahí no va el asunto, ¿no? Mejor enfócate a que tu hijo se prepare mejor, Ujú. porque yo voy mucho a ver partiditos, ¿no? Y de repente, a torneos, y de repente se me acercan, oye, ven a ver a mi hijo porque es un crack.
ya vas a ver al muchacho y sí es un crack. Pero hay un montón de cracks que no se dejan y todos quieren esa oportunidad y la verdad son poquitos los que van a llegar a primera división. Ahorita hay como 500, menos de 500 jugadores en primera división Ujú. y la mitad son extranjeros, así que estamos hablando de un número ahí más o menos entre 200 jugadores del fútbol profesional de arriba, de elite, que hay. ¿Cuántos millones de mexicanos somos varones? Pues somos más Imagínate, sí. de 50 millones, ¿no? Más de 60 millones. Sí. Entonces, no es nada fácil. Y hay un montón de cracks. Pero bueno, me desvié de la pregunta. Fue maravilloso, fue genial, muchos nervios, pero también ya con las ganas de cumplir el reto, ¿no? De probarme, de decirle a la gente que yo ya estaba listo. Yo ya había tenido una preparación muy, muy ardua en Liga de Ascenso en esa época. Habíamos jugado finales con el Curtidores, contra el Irapuato. Habíamos jugado también ese torneo en Europa, habíamos jugado en segunda división, había sido capitán y estaba más que listo y quería demostrar. Estaba ansioso porque era un partido difícil, era contra el Atlas de Ricardo Lavolpe. Ese Ajá. día por el lado derecho porque no estaba Norberto Ángeles y entonces me tocaba marcar al Danny Boy, a Daniel Osorno. Al Dani Osorno. Ujú. Saludo a él y a Damián, su hermano, que lo acabo de ver en la semana, es entrenador de Gorilas de Juanacatlán, de Jalisco, y era un gran jugador. O sea, venía de ganar en el 99 la Confederaciones, habían perdido Ujú. con Toluca en penales, era un jugador difícil. Pero bueno, para mí, la verdad, los zurdos, exceptuando a Messi, que no lo enfrenté, para mí personalmente los zurdos son más fácil marcar que Ah, los mira. diestros. Los diestros, sí. Sí, porque el diestro por ahí te sale a la derecha, te sale a la izquierda, ¿no? Pero el zurdo, el A la 99.9% zurda. va a ir a la zurda, entonces pues ya tienes una ventaja sobre él. Y el otro 1%, si se va a la derecha, pues la verdad tiene una pata de palo. Exacto. No le va a pegar bien o va a centrar mal, entonces jodido el Pony Ruiz, jodido Damián Álvarez, jodido, ¿quién más? Te pueden centrar por un lado, te pueden centrar por el otro lado, te pueden desbordar, pero un zurdo se me hacía fácil, así que tuve buen accionar sobre Daniel Osorno Sí. y me gané la confianza, la verdad. Jugué un partido, segundo partido volví a jugar, tercer partido se recuperó Norberto Ángeles, que era el titular, y yo dije, pues me van a sacar. Y no, el profe me tuvo tanta confianza que sacó al flaco Macías del lado izquierdo. Ah, Entonces mira. jugábamos Norberto Ángeles, marcador por derecha, Juan Reynoso de líbero y Ajá. Tudor marcando por Por izquierda. izquierda. Pero no Ujú. tenía problema alguno porque yo siempre, si daba 100 pases de derecha, tenía que dar 100 pases de izquierda. Ok. Y así me acostumbré. Yo recomiendo mucho a los chicos jóvenes que vayan al frontón. En el frontón ahí estás perfeccionando tu golpeo, se llama aprendizaje analítico, vas analizando, le pego aquí, sale fuerte, le pego acá, se me La levanta, pongo el forma. y se va para arriba y ahí vas. Y la verdad que eso son lo que uno tiene que pagar, ¿no? Enfocarse realmente en lo que es productivo, en lo que te va a dar La herramientas técnica. para cuando tú estés en una situación, la resuelva. Muchos me dicen por ahí, es que tú no eras técnico, yo difiero, yo siempre les digo, yo era muy técnico. Si me dabas un balón de derecha, y te lo daba a la izquierda. Si me dabas un balón de izquierda, te lo daba a la derecha. Si venía la presión rápida, izquierda, derecha, derecha. Si venía mucho la presión, de primera intención. Si estaba Sí. muy jodido, para afuera. Esa es técnica, Sí, resolver se nota rápidamente. eso. Sí, No me nota. pidas ser Benjamín Galindo, porque no lo soy, ¿no? Y de hecho, ya ni hay, o sea, ya ni hay. Antes estaba Víctor Ruiz, estaba él, la gente que le pegaba Marcelino bien. Bernal. Celino Bernal con la potencia, el mismo Nacho Ambriz, Margarito González. Ya no hay esos especialistas porque han cambiado las metodologías, ¿no? Ahora es una metodología Ujú. muy buena, porque los Sí. jugadores están bien, todos saben jugar, pero ya no son tan perfeccionistas como antes en nuestra generación no lo marcaban, ¿no? Decían, tienes que quedarte una hora a tirar centros, una hora a tirar centros. Ahora entrenas una hora y cuarto y ya están cansados los chicos. Pero bueno, también la carga de trabajo de los muchachos es mayor. Eh, Antes, por ejemplo, yo en el Jaguares de Chiapas, pues tenías un partido a la semana. Ujú. Sí, 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 la jornada regular. En Cruz Azul sí tenías dos, pero había equipos, por ejemplo, también Tecos o Puebla, donde tenías toda una semana para prepararte. Ahora los chicos, ya sea ¿cómo se llama? La Leagues Cup a principio de año, tienes que jugar cada tercer día, cada 4 días, entonces no les da el tiempo para hacer ese aprendizaje analítico.
Y como te decía, fue fantástico que jugué ese día, que no salí hasta el quinto partido. El quinto Ujú. partido, ahora sí que no es de que el entrenador no me haya querido, es que llevaba 5 tarjetas amarillas y estaba suspendido. Pa' cuidar, sí. Yo dije, ya valió gorro, Ya, ya ya, hasta ahí quedó. aprovechar. Estaba el Flaco y estaba el Magic Mendoza, en paz descanse. Estos eran los dos de ese lado. Y Oye, así fue, te digo cuál que es quién fue el entrenador que te debuta, Melvin? mi papá futbolístico, es mi papá futbolístico, yo estaba roto, mira, me habían roto la tibia, Wow, estaba quebrado, sí. fracturado. Y él me sube así, medio rengo, me sube de segunda a primera A. Y en primera A él se va y se lleva a Norberto, se lleva al Don Juan, se lleva a Tomás, se lleva a la Vitola. Sí, la Y Vitola. ellos ahí los últimos 3, 4 juegos bajan con nosotros, jugamos la final contra el Irapuato, que nos ganan en penales. Y, y en la siguiente pretemporada yo voy con el primer equipo a hacerla. Ujú. Y ahí me quedo, no juego, pero el profe me decía, no bajes los brazos, va a llegar tu oportunidad. Todo un torneo estuve jugando con el equipo de Cruz Azul Hidalgo, pero al siguiente torneo ya era muy, ya la veía yo venir, ¿no? Ya de repente a la banca, creo que tuve 2 juegos a la banca, 2 juegos a la tribuna, y en el quinto juego es cuando me debuta José Luis Trejo. Ah, Después él, cuando Cruz Azul no me quiere, él me pide y me compran en Jaguares de A Chiapas. Juárez, sí. Oye, entonces te debuta José Luis Trejo, Melvin. Sí, él me debuta y me lleva por todos lados, ¿no? Sí. De Chiapas me llevó a Tecos. Uy, sí, cómo no, sí. Luego de... Y luego coincidimos en Puebla, o sea, estuve en todos No, los pues casi equipos. toda tu carrera. Casi toda tu carrera. No, 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 no. No, porque cuando él se va de Jaguares, yo ahí todavía me quedo 5 torneos. En Jaguares. En Jaguares, yo estuve 7 torneos, o sea, estuve uno con él y él se va a Pachuca, es campeón, y luego se va a Tigres. O Ah, sea, sí. Ujú, hubo sí. momentos donde sí nos separamos, pero no, el profe conmigo siempre fue un señor, un caballero que me dio sobre todo mucha confianza, ¿no? Eh, y veía en mí, yo creo que un jugador que apoyaba siempre, ¿no? Yo siempre fui de los jugadores de que, bueno, pues hay que correr, pues vamos a correr. Vamos a hacer gimnasio, vamos a hacer gimnasio. Vamos a comer bilis porque está el asunto feo de la situación del equipo. Vamos a apretar. Y yo creo que eso es lo que le gustaba a él, ¿no? Aparte de que pues le echábamos ganas ahí en la zona defensiva y sabía que iba a generar menos problemas que algunos otros jugadores que sí eran más berrinchudos. Exacto. Oye, Melvin, y preguntarte, en tu carrera, porque tuviste dos etapas del Cruz Azul, si mal no recuerdo. Obviamente la del debut y esa parte de tus inicios, y después de que tienes experiencia en esos equipos que me decías, regresas al Cruz Azul. Pero en el 2001, Melvin, yo recuerdo, obviamente, que ustedes jugaron la Libertadores y llegaron a la final contra Boca Juniors, Melvin. ¿Cómo fue esa parte de ese campeonato de la Copa Libertadores que no cualquiera lo juega, pero que ustedes hicieron historia, incluso ser de los equipos mexicanos que llegan a la final? Sí, somos uno de los 3 equipos que llegan a la final y creo que de los 3 fue el único que plantó cara. A Ujú. Tigres goleó River, River y a Chivas Chivas era un brasileño, creo. contra un brasileño y sucumbieron. Nosotros, la verdad que el primer partido nos faltó un poco de tacto Ujú. al decir, o sea, nosotros propusimos en todo momento del partido, ¿no? Y ellos de contra, un gran equipo, siempre lo he dicho, uno de los mejores equipos a los que he enfrentado. Ellos sabían a qué jugaban, tenían al Chaco arriba y tenían a Marcelo Delgado, el tres dedos, que después juega con Wow. nosotros. Sí, Y, el Chelo. y Riquelme, entonces jugaban de contra, de hecho así nos hacen el gol. A nosotros nos faltó haber dicho, a ver, ¿sabes qué? Minuto 70, si no hemos podido anotar un gol, pues tampoco que te hagan un gol, ¿no? Ujú. Nos vamos 0-0, nos vamos 0-0 y igual, pero pecamos de querer, el impulso de toda la gente fue maravilloso y de repente íbamos hacia adelante hasta que llegó el momento en donde ellos aprovecharon una, yo me acuerdo de la jugada, yo quedo bien pegado a la banda, Norberto queda bien pegado a la otra banda y Ujú. ahí nos meten un pase filtrado y es donde nos hacen el 1-0 de Marcelo Delgado. Pero fue maravilloso esa vibra del Estadio Azteca. Sí, Ojalá cómo no.
Bueno, ya no lo van a volver a vivir, ahora el aforo va a ser de 90,000. Va a ser de 90,000 con las nuevas adecuaciones. Nosotros cuando jugamos creo que eran 110,000, 114. Sí, era muy, muy grande. Sí, el Todos Azteca, apoyando. Y imponente. la otra diferencia que veo es que si bien Chivas es un gran equipo, Tigres también se está metiendo ya dentro de los grandes equipos de fútbol mexicano, nadie los apoyó como nos apoyó a nosotros. A nosotros nos apoyaban todos, todos querían que fuéramos campeones, Claro, sí. toda la gente estaba muy feliz. Yo creo que yo no gané el título, no gané el título de la Libertadores, pero yo creo que eso es parte de mi legado. Yo creo que por eso me recuerda a la gente de Cruz Azul y lo respeto bastante. Ayer, de hecho, Por subí una supuesto. historia. Son los jueves del recuerdo, ¿no? Subí, hay una foto que me encontré en la cual estamos, no recuerdo si fue contra. No, sí, esa foto debió haber sido contra Boca porque jugamos más tarde. Ujú. Eso también influyó, ¿eh? Si hubiéramos jugado más temprano, yo creo que ellos hubieran doblado las manitas como dobló River, como dobló Rosario Central, a los cuales los superamos 3-0, 2-0, y jugar más tarde también nos jugó en contra, ¿no? Pero lo hicimos bien en el regreso allá. La verdad, plantamos cara, hicimos un gran partido, la gente nos aplaudió, estaba el Diego Maradona ahí Ah, apoyando sí. Sí, sí, Boca, sí. y yo me acuerdo que de repente se callaron, ¿eh? Silencio total. ¿Por qué? Porque íbamos ganándoles, nos echaron gas lacrimógeno para que se parara el partido. El otro día, en el 19, creo que hubo una final River Boca y echaron gas y Ujú. Sí. me acuerdo cómo lloraban los comentaristas. No, esto es casi es un asesinato y, no, y luego salía Poncio llorando, ay, mis hijos, Ya no sé, sabes cómo son, ya sabes cómo son. pero jugando, decía, cuando nosotros fuimos, perdón, cuando nosotros fuimos, nadie dijo eso. No. Sí. Exacto, Es exacto, agua exacto. y si no es agua era peor porque te ardía. Es que ustedes todo tenían en contra. O sea, a ver, ustedes tenían un equipazo. El Cruz Azul tenía un Sí, equipazo y desde la portería, hablando del Conejo Pérez, hablando contigo en la defensa, Sergio Almaguer, Juan Palencia, Reynoso, Piñeiro, estaba el Flaco Macías, Pablo estaba Galdames, Pablo Galdames, Don Juan, Cardoso, sí, Cardoso de refuerzo, Cardoso de refuerzo, Palencia en su mejor momento, Matute Tomás, Morales, Tomás Tomás Campos. Campos, Y había Adomaitis. otra banda que no tenía minutos mucho, pero una bandota. O sea, estás hablando de Héctor Raimundo Adomaitis. Luego había otro Sí. chavo que se llamaba Gonzalo Belloso, que ese en la primera fase fue bueno. Y había otro que metió un gol en cuartos de final contra los paraguayos, contra Cerro Porteño, que se llama Juan Manuel Sandoná. Y luego había un checo que se llama Joseph Nemec. Y aparte estaba Jaime Ruiz, Miguel Gómez Palapa, Nachito Flores Jr. Los tengo aquí porque ayer vi la foto, ¿no? Y de hecho hice un reto a ver quién se acordaba de todos y nadie lo ganó. Nadie ganó, Imagínate. nadie ganó su botella de mezcal. Entonces, Ah, se la perdieron, se la sí, perdieron. sí, porque les dije, a ver, póngame los nombres de todos. Y estaba el doctor Herrera, estaba el doctor Nicolás Arur, estaba Chuchito, que era nuestro masajista, estaban los hijos de Galdames, los dos grandes que son futbolistas profesionales, Ah, pero sí, bien sí, sí. chiquitos, pero Ujú. les faltaba Nacho Flores, les faltaba Joseph Nemec, o sea, ni Chuchito, ni los dos doctores, ni los niños los contaba. El chiste eran los jugadores. Entonces siempre les faltó uno, dos o tres jugadores. Por eso nadie se llevó su botella. Su mezcal, ni modo, se la perdieron y hasta la próxima, hasta la otra. Hasta Oye, la próxima. pero Melvin, ganaron el partido allá en Argentina. Lo Claro. ganaron y obviamente llegaron a penales. Y en penales, me imagino que esa instancia en la Bombonera, o sea, era un hervidero, ¿no? Supongo. Sí, ya ellos ya habían revivido, ellos ya habían Ah, superado, sí. porque yo creo que hubo un golpe. El golpe que les dimos a ellos fue que ni en el Azteca, ni en los 90 minutos que jugamos ahí, Riquelme apareció. Ah, sí, lo anularon. Ese fue Sí, nuestra primera victoria. sí. De ahí, pues bueno, lo de demás, ¿no? Atacar, que Piñeiro, que Tomás, que Matute. No, Matute no jugó. De hecho, faltó Matute en el 11 inicial, estaba enfermo. Matute Morales. Entonces Fíjate. jugamos con Tomás y un poquito más adelantado Piñeiro. Increíble, increíble. Entonces, ellos estaban en shock y yo digo, oye, que un equipo amarre y no haga que en su mejor momento de Riquelme, el mejor jugador de América, de ahí se fue Allá a al, España, ¿no? Creo que se había ido al Villarreal. al Barcelona primero. Ah, el Barça, sí, es cierto. Sí, Y después al Riquelme. Villarreal. Y que nosotros en 90 y 90 son
180, más 30 de los tiempos extra, o sea, en 210 minutos. No lo dejamos hacer nada, quiere decir que hicimos bien las cosas. La verdad que ya la serie de penaltis tiraron es que siempre practicábamos un día antes, y no fallaban, y no fallaban, y no fallaban. Siempre pasa, sí. Y no es lo mismo. Sí, no, Y no. hay una historia que siempre nos pasa, ¿no? Va Piñeiro con nosotros de repente cuando hacía juegos, y pobrecito, todos se le acercaron. Oye, Piñeiro, jugaste muy bien, pero fallaste el penal. Y dice, oye, Dirán, pero si aquí está Don Juan, él falló antes que yo. sí, es Y a cierto. Don Juan no le dicen nada. Sí, a él no lo tocan, pero como el mío fue el decisivo, casi, casi, por eso. Por eso Ese día el tiró carro. Paleta, lo metió. Falló primero Galdames. ¿Y qué crees que? Bueno, soy bien chillón, pero no de llorar, sino de que todo me quejo. Todos los Ajá. penales de ese güey estaba mal. El Córdoba. Sí, el portero de Boca. Todos los penales estaba 3 Colombia. metros adelante. Entonces achicaba el arco un montón, ¿no? Nos Claro. faltó jugar también con. Es que, pues, quieras o no, ellos tienen más experiencia. Creo No, que ganaron 3 exacto, era el colmillazo, el colmillo. colmillazo y luego el Ajá. árbitro. Y sí, yo creo que deben de temblar las Pero, patitas. Yo no tiré ni cerca, creo que era el 11º para tirar penales. pero Melvin, ¿estás de acuerdo? A ver si coincides conmigo, que un mexicano, yo creo, difícilmente, digo, primero que nos vuelvan a invitar, ¿no? A la Libertadores, pero difícilmente la Conmebol va a dejar que gane un mexicano, ¿eh? O sea, ¿estás de acuerdo? No, O sea, no, para porque ellos, aparte, recuerda, del otro lado de Europa había ganado el Bayern, que es mi equipo favorito. ajá, sí, Él la dijo, yo no Champions. quiero jugar contra el perdedor, porque había dicho la Conmebol que si ganábamos nosotros no podíamos irlos a representar al mundial, a la Así, intercontinental, ajá, el mundialito. Ujú. y ellos no querían. Entonces en todo momento fue que no pudiéramos. En todo momento era muchas piedras en el camino, pero Exacto, nosotros, como tú dijiste y bien dicho, éramos un equipazo, equipazazas, tremendo. Sí, tremendo equipo que desgraciadamente nos faltó esa cerecita en el pastel. Hubiéramos dado un salto de calidad, sobre todo en la confianza. por supuesto, Yo, mucho. yo creo que desde ahí viene mucho. Ahora yo soy la Marta Figueroa, ¿eh? Yo creo que desde ahí les caló mucho a los argentinos y también nos caló a nosotros mucho. Y empieza esa rivalidad que Sí, después en el 2006 nos elimina en el y mundial, empieza y les gusta y no les gusta a los argentinos, pues siempre están pensando en nosotros. sí, sí, Aunque ganen siempre, ay, mexicanitos y pobrecitos y que en el fútbol no la arman, sí, pero algo les duele. Hay una piedrita en el zapato en el cual somos importantes para ellos. es un ardor que tienen allá, ¿eh? Sí, históricamente así ha pasado y yo creo que desde ahí, y aparte Porque de los mundiales. no los oigo cuando juegan contra Colombia, no los oigo que así hablen cuando van, ni con Brasil, Ajá, ni con Brasil, ¿eh? Yo sí, creo que que es su está pasando clásico, lo que pasa en México, que ahora se habla más del Cruz Azul América que del mismo Chivas América, América. sí, Como que hay sí, más pero rivalidad, hay más, las porras es que han sido protagonistas, o sea, el Cruz Azul y el América están allá arriba, o sea, están y peleando Chivas. los títulos. El Chivas no, o sea, el Chivas ya no es el mismo, ya bajó de nivel, o sea, honestamente, Ojalá, ya, yo acabo de verlos, los vi hace como un mes. Dentro de mi trabajo de la asociación me toca ir a hablar con los chicos. Tratamos temas muy puntuales como apuestas, como no usar motos, que no se vayan de talacha, que cuiden su ujú, dinero, que vean que firman. Y yo les decía a ellos que para mí son el segundo equipo más importante de México. Y se sí, quedaron ellos, ¿y quién es el más importante? ¿Tu Cruz Azul? No. sí, Me dijeron, el América menos. El más importante es la selección. El segundo más importante es Chivas, porque son puros mexicanos. Y ujú, ellos alimentan si tú viste ahorita el Mundial Sub-20, ellos llevaron 4 o 5 al Mundial Sub-20. sí, Y si me apuras para este Mundial de aquí, de sí, México el del otro año, ujú. y Canadá, pues se va a colar Rangel, se va a colar Romo, puede que se cuele Romo, puede que se cuele, no, este sí va a ir, La Hormiga eh, González, ese puede. pudiera ser, Y el que sí se va a colar, si no se lastima, es ¿cómo se llama el que juega con nosotros? El de Salamanca. Se puede colar el Cotorro González. sí, el Cotorro, sí, bueno. Puede colar, ay, ¿cómo se dice? O el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado Ah, va. claro, sí, el El Piojo. Piojo Alvarado, fijos. Sí.
Romo va a competir, la hormiga Sí, va a competir, la sí. cotorra va a Va a competir. competir? Sí, 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 sí. Entonces yo les digo a ellos, ustedes son un equipo que siempre va a estar mandando jugadores a selección nacional. Por eso para mí es el segundo más importante. Tú estuviste en la selección mexicana de aquel Mundial 2002, que bueno, a ver, por fútbol, desafortunadamente, que no tuviste minutos, pero estuviste ahí con la selección y en un mundial y eres mundialista. ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿Cómo fue ese llamado con el Vasco Aguirre? O sea, traías un gran nivel en el Cruz Azul y obviamente eso te ayudó para estar en selección mexicana, Mel. Pues por eso perdieron, porque no me metieron. Exacto, pues Pero claro. lo digo, Juan, todas las entrevistas yo lo digo. Sí, Es que contaste ¿por qué no contra los ganó el gringos. Vasco? Me hubiera metido y yo hubiera parado a Donovan, y hubiera parado a Matt Bryant, y hubiera parado al que sea, al que se Tran- estaba listo. Fíjate Tranquilamente. que yo del 2001, bárbaro el nivel. Desgraciadamente en el 2002, a principios, yo empiezo a distraerme, empiezo a, pues, aprovechar los beneficios de la fama, aprove a irme por cosas que me dieran placer rápido. Entonces empezaba a salir de noche, empezaba a echarme mis alcoholitos, bueno, coñac, me acuerdo de esa época, Sí, salir con mujeres y mi rendimiento bajó. sí. Notoriamente, sí era titular, pero no era el de la Copa Libertadores. Entonces me acuerdo que un día fuimos, creo que a Denver, Colorado, fuimos a un amistoso contra Estados Unidos, ya los dos equipos calificados, Ajá, mundial, y Javier, como es fuerte, frontal, directo. antes de empezar el entrenamiento, me dice, ven, ¿qué pasó, Javier? Eh, nada más te cité, no porque te lo hayas ganado, nada más te cité para decirte que no estás bien y que te vas a quedar fuera del mundial si sigues Con ese ritmo. con ese ritmo y vas a la banca. Ok, Javier, no hay ningún problema. Gracias. Empezamos a entrenar y estábamos en la cascarita con un frío tremendo, me acuerdo. Por eso siempre nos llevan allá los gringos a ese, a ese Que eran lugar. de Denver y así, ¿no? Esos Siempre, lugares allá sí, al norte de Estados sí, Unidos, sí. frío, con guantes y Sí, aparte es incómodo porque no estás acostumbrado a jugar con guantes o con claro. mayones largos y doble calceta, no estás acostumbrado, quieras o no, incomoda no, como cuando ellos vienen aquí a las 12 del día, pues no están acostumbrados Es a igual. jugar con el calor, con el smog y con la altura. Ujú. Y de repente en una jugada desafortunada, un choque entre el capitán Suárez, Claudio, el el emperador. emperador, y Gabriel Caballero, Ajá. sale fracturado el emperador. El emperador. Ah, sí, cierto, sí, que se pierde el mundial. Entonces me llama Javier y me dice, mira cabrón cómo son las cosas. No ibas a jugar, mañana tienes que jugar y rífate. Dijo, ok, Javier, porque yo nunca fui de muchas palabras con los técnicos. Yo siempre, lo que él diga, Entendido, sí, sí, sí. y a veces falla, ahorita vamos a decir, luego te voy a decir por qué a veces falla. El ser, no, sí, profe, claro que sí, mi profe, lo que usted diga, a veces falla, a veces hay que salirse de ese papel, de ese rol. Ajá. Y al siguiente día jugamos contra Estados Unidos y yo me echo un partidazo. Y estaba la cancha mojada, yo traía los zapatos de 6 y me echaba unos barridones. En uno de esos barridones agarro a Marcus Beasley Uy, sí, sí. y me tiré la barrera como de 4 metros, ¿no? Bien lejos, pero resbalé con el agua y justo llego, lo taponeo y cae Marcus Beasley enfrente de Javier Aguirre. Eso, cabrón, así que quieras. Y en la segunda jugada no me acuerdo, era un gigante, si era, se me va el nombre, pero era un moreno grandísimo. Yo creo que me sacaba una cabeza y me sacaba como 20 kilos. Y la misma jugada, me le barro, ¡pum! Me llevo el balón, lo tiro para afuera porque pues era imposible quedarse con el balón porque yo terminé hasta la barra, ¿no? Y el moreno sale así madreado y ahí es donde creo que yo me gano mi ida al mundial. Ahí A partir mero. de ahí, a partir de ahí Javier me siguió llamando, no jugaba tanto, pero era uno fijo. Y ahí fue entonces donde te ganas ese puesto. O sea, Ese realmente todo se puesto donde me juntó, dieron mi ¿no? palemazo, ¿no? Donde dijeron, sí, este güey, pues si Este mero. yo era Este es. titular, yo me acuerdo que yo era titular.
hubo dos partidos, porque siempre hay partidos de despedida, no sé cómo lo van a hacer este año, este Ah, sí, mundial. cierto, sí, sí, sí. Jugamos Creo contra que va a ser de selección, Portugal, ¿no? Sí, creo. a lo mejor, Sí, cierto. jugamos contra selección Colombia en el Estadio Azteca de despedida y Ajá. creo que venía Tresor Moreno, venía creo que Calero, venían banda Córdoba, buena seguro, seguro, el Boca. y, y, y me eché un partido pues pulcro, ganamos 1-0 si mal no recuerdo, Sí, pulcro, pues, no nos hicieron gol, nosotros hicimos uno, limpio, vamos. limpio. Y de ahí nos vamos a Estados Unidos y jugamos, creo que dos juegos, no, jugamos un juego contra Yugoslavia, creo, que jugamos de guinda. Uy, sí, esa playera Sí, estaba hermosa y no me la quedé. tan famosa. Y jugamos y ganamos 1-0. Y luego jugamos en Japón, jugamos creo que con el Milan. Ajá. Y volvemos a ganar 1-0. Entonces yo, o 2-1, no me acuerdo. Hay un partido donde sí nos hacen gol, pero un gol. Un gol en tres partidos. En los tres partidos antes de empezar el Mundial, nada más nos hacen un gol. Entonces pues, El efecto Melvin. yo dije, no, no era que tanto mi efecto, pero yo decía, pues me da puntos, ¿no? Me da de que yo puedo estar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo así me figuraba, Salvador Carmona por derecha, Rafa Márquez de libro y tu servidor de marcador por izquierda. Pues llegando allá con la sorpresa de que me vuelve a llamar Javier y me dice, oye cabrón, no vas a jugar, no vas de titular, te falta experiencia, me la voy a jugar como te dije, pero al revés, ¿no? Carmona por izquierda, Rafa Márquez y Manuel Ovidrio por derecha. Manuel, sí. Y Ujú. le dije, y ahí es donde te digo que a veces no conviene, es decir, siempre sí, profe. De repente tienes que decirle, oye, no mames, estoy luchando por esto, llevo tantos años, es mi oportunidad, me he preparado bien físicamente. En ese entonces yo era el mejor de la selección mexicana. Ahora no, ahora soy el peor. Pero en ese momento no había hombre más fuerte que yo. Pero tú Y crees, entonces tú consideras que eso te faltó con el Vasco. O sea, sí, ser sí, faltó directo de decirle, oye, profe, cabrón, no manches, yo soy el titular, yo yo soy soy el titular y he estado jugando, no me han metido goles, no manches, no me hagas esto. Yo sé que el otro es tu compadre, pero no importa, yo te voy a sacar las papas del fuego y conmigo te voy a hacer grande. Me faltó eso, de repente, te faltó eso. Y lo bueno, considerando el Vasco, porque también no sé si a lo mejor te pudo haber jugado doble sentido, por así decirlo. O sea, de que, vaya, yo le doy directo al Vasco y el Vasco ya me lo toma a lo mejor como mal, no sé. pero bueno, al final no te quedas con la duda como yo me la quedé ahorita. Sí, ¿qué hubiera Y yo pasado? cuando empieza el torneo, pues me doy cuenta de que no voy a jugar. Los dos, el mejor para mí de ese mundial fue Salvador Carmona, Ujú. por mucho, ¿eh? El segundo mejor, Rafa Márquez. Vidrio era el que, pues lo hacía, o sea, hablando bien de números, como te he hablado ahorita, pues el primero ganamos, le ganamos a Croacia, el segundo le ganamos a aquí los ecuatorianos, Ecuatorianos y luego el empate ganamos contra 2-1, Italia. y empatas contra Italia, entonces tú dices, güey, a menos de que expulsen a alguien, vas a jugar porque no se veía por dónde iba a poder entrar. Entonces, pues sí, estabas muy agüitado, lo que debió de haber sido lo más lindo, lo más importante en tu carrera, pues también se convirtió en lo más triste, porque no estás acostumbrado a hacer banca. Claro, sí, sí, Y sí, luego es quieres difícil. jugar. Y aparte yo había hecho un plan en el cual yo decía, después del Mundial yo me voy a Europa. Imagínate. Sí, claro, pues ya estabas allá. Ya estabas de aquel Ya lado. nomás Sí, era ya. cuestión de partir dos piernas y partir la de Donovan, partir la de McBride, partir la de Kobe Jones. Da Marcus Beasley, sí. Kobe Jones, sí, ¿Sabes? cierto. Sí, sí, sí. Entonces, que tampoco iba a ser fácil, ¿eh? Porque ellos estaban bien preparados, físicamente eran muy capaces, los Sí. norteamericanos. Pero yo creo que el que estaba igual, un poquito superior, era yo. Me acuerdo que en la prueba se llama 1K, es un kilómetro, a ver en qué tiempo lo haces menos posible. Yo fui el que fui el mejor de los 23. Y mírate que había caballos que corrían. Gabriel Caballero corría, el Cabrito Ariano corría, Beto Rodríguez corría, estaba también el Germán Villa, era un buen ocho pulmones. Y en esa prueba que es resistencia a la velocidad pura, yo fui el mejor. Yo fui el mejor, dice 2:58, un tiempazo. En mi vida volví a hacer ese tiempo. Yo me acuerdo que la segunda vez que hice el mejor tiempo fue 2:28, no, 3:28, o sea, 30 segundos más lento. Más lento, exacto. Oye, Melvin, y ese partido, a ver, todos lo recordamos, evidentemente, ese de octavos de final contra Estados Unidos.
porque yo pienso que la selección en parte tuvo mucha exceso de confianza, pienso yo, creo yo, al enfrentar a Estados Unidos, porque pues antes Estados Unidos no era esa potencia que era México, o sea, realmente México era muchísimo mejor que Estados Unidos, y en esa instancia como que faltó esa parte, ¿no? Yo creo que ese fue el exceso de confianza, ese es mi parecer, pero tú estuviste ahí, ¿cómo viste ese juego? ¿Cómo lo viviste? Sí, faltó, como tú dices, no es exceso, sino pensábamos que ya lo teníamos para ganar. O sea, no es lo mismo enfrentarte a Estados Unidos en cuartos de, eran octavos, ¿no? Sí, en Octavos octavos. de final, que enfrentarte a un Brasil, una Argentina, un, una Alemania, ¿no? Claro, Yo creo sí. que si nos hubiera tocado uno de esos, hubiéramos estado más enfocados, más de, oye, esto y lo otro, vamos a hacerle así, vamos acá. Y yo creo que sí nos relajamos, como tú dices, el de que ya nos conocíamos con el equipo. Y la verdad, ellos traían un equipazo también. Un equipazo, por donde le queramos ver, Estados Unidos era un Sí, buen era un gran equipo equipo, sí, sí, sí. que estaba parejo con nosotros. O sea, ellos también tenían sus estrellas, ellos también tenían su sistema, ellos también, ellos eran, digo, físicamente eran mejor que nosotros porque Sí, pues la raza de ellos es. dirigidos por Bruce Arena. Ujú. Y de ahí empezamos con el famoso 2-0, que no lo El 2 a quitamos 0. muchos años, ¿no? Ujú. Pero yo creo que sí nos faltó afrontar de otra manera. Debí haber jugado yo. Debe haber sido Esa es titular. mi perspectiva. Yo te digo, me cae que yo si hubiera dado dos, tres patadas bien dadas, bien puestas, sin lastimar, ¿no? Sí, Porque sí, tampoco es ir a claro. pelear, ¿no? Tampoco es ir a Sí, pues pelear y nada, nada, si lastimar no al son luchas, adversario, ¿verdad? ¿no? Ajá, Pero exacto. era para mí el partido más importante que hubiera podido jugar, ¿no? Más importante todavía que el de la Libertadores, porque hubiéramos pasado al quinto juego Sí, hubiera y sido luego historia. y hubiéramos hecho un pedacito así de, a ver, Estados Unidos, hazte para allá. Ujú. Nosotros somos el gigante de la CONCACAF y ahí empezó la mala racha de la selección, ¿no? Sí, la De que rivalidad más perdía cada fuerte. rato. Pero bueno, como siempre digo, no es mi culpa, yo ya no jugaba, así que pues, es culpa de los que sí estuvieron De los ahí. que estuvieron en la cancha. Y bueno, lamentablemente era una gran selección. No se dio el resultado. Nos quedamos a donde mismo, donde hemos siempre estado casi casi en ese pasito de poder avanzar al quinto partido. Y después, Melvin, obviamente, pues sigue tu carrera, ¿no? Acá, obviamente, estás en Cruz Azul. Y ahí preguntarte, Melvin, en Cruz Azul regresas, estás, si mal no recuerdo, un par de años, creo, en la máquina. Y después ahora sí te vas a Jaguares, pero ¿cómo fue esa salida del Cruz Azul después de haber debutado, de estar ahí en tu casa, después de estar varios años? ¿Cómo se dio esa salida? ¿Por qué se dio esa salida? Ya, mira, tantito antes, voy a echar para atrás. Toda la gente dice que llegar a los cuartos, a los octavos de final de un mundial no le es suficiente. O sea, estar dentro de los 16 mejores selecciones del mundo, Ujú, yo creo que es un gran logro. Es un gran logro. O sea, hay 190 equipos afiliados a la FIFA. ujú. 192. Sí, Y que tú estés dentro de los 16, que en realidad quedas como en el 12, quedas como en el 13, en el 14, sí, más o menos. pero no le damos esta valoración. De repente nuestra realidad está alterada, como mexicanos y como aficionados al fútbol. Porque antes de nosotros, pues están todos esos grandes, todos los europeos casi están arriba de nosotros, todos los europeos. Sí, Y si me apuras, ahorita Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia están arriba de nosotros. sí, ya lo demostré. Ujú, Ah, y súmale, Japón y Corea están ahí. Entonces estamos hablando que de un cupo de 26 selecciones, que son las fuertes, más Estados Unidos, ujú. 27. Y tú te metes en ese constantemente. Cada mundial tú te estás metiendo. Creo que solo con Osorio no nos metimos, ¿no? Sí, no, con Osorio sí. Con el Fue Tata. con el Tata. Con el Ok, Tata nos quedamos en pero, grupos. pero para que veas cómo la gente no valora, ¿eh? Y tú entras entre los 16 mejores, hay que valorar, o sea, estamos trabajando, no es nada fácil dar el salto de calidad. También hay que decirle a la gente, el fútbol es excluyente, ¿eh? En los mundiales nada más lo ha ganado Brasil, Argentina, Francia, Alemania. España, Alemania, Italia, y para de contar. Uruguay nos faltó. Y Uruguay. Siete Uruguay. selecciones en cuántos mundiales. No, pues imagínate Entonces no es nada fácil meterse a la elite. Ujú. Pero sí me gusta tocar este punto porque es muy importante. O sea, si llegas a los octavos, ojalá estuvieras en cuartos de final porque estarías entre los 8 mejores. Y si lo logramos, va a estar muy cañón que pasemos, ¿eh? Porque ya hay en octavos, ya son estas 7 selecciones que te digo.
siempre están, bueno, quitando Italia, que últimamente no ha, Sí, que no, ha no estado calificado. fallón. Sí, 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 que ha estado fallando. Sí, pero se mete Portugal, se mete Inglaterra. Ah, también nos faltó Inglaterra. Son 8 selecciones los que han ganado el Mundial. Ya Ujú. en los octavos de final, si te enfrentas a cualquiera de estos, ¿tú crees que estamos para ganarle a Brasil? Nada, no, Creo que es el claro. que más No, fácil sí, podemos sí, ganarle. exacto, sí. A Creo que Brasil, sí, históricamente pero sí. ¿tú crees que contra Inglaterra le competiríamos? Nah, ahorita, no, en este momento no. Yo digo que sí competimos, pero competimos para buscar el 0-0, tiempos extras y penales. Con Inglaterra. Ok. Sí, pero Ajá. ¿tú crees que contra España? No, no, no. No, Entonces, España hay, campeona. hay que valorar que pues, estamos llegando a donde está el nivel del fútbol mexicano. Sí, sí, o sea, en parte sí. Lo único, digamos, que la parte negativa es que nos quedamos siempre donde mismo. O sea, no hemos avanzado. O sea, queremos avanzar en ese quinto partido, ese Que famosísimo ya, y quinto, esa es la otra, que sí hemos ido al quinto partido, pero fue de local. en el 86. En 86, y la gente revisen, ellos llegaron al quinto partido, pero también hay que hacer las cosas como son. Cuando tú eres local, te van ayudando, te van acomodando para que puedas llegar, porque no se ve bien que eliminen luego al anfitrión, ¿no? Por ahí dicen, Entonces el otro año nos van ahí, ¿no? Yo digo, ojalá, ojalá. ojalá, ojalá nos. Pero es que ya no hay selecciones fáciles. A menos de que te toque Malta, que nunca gana. A menos de que te toque una isla de esas, la de San Quintín a Neves. Pero ya no hay. Ya todos son muy, muy, muy parejos. Y luego, volviendo a la pregunta que me dijiste, pues bueno, cuando yo vuelvo la segunda vez, no me lo esperaba. Yo jugaba en Tecos y de repente me habla el hijo del profe Mesa y me hace preguntas sobre Chuy Corona. Y yo le digo, es un magnífico portero, si tienen la oportunidad de llevárselo, llévenselo. Está bien, compadre, nos lo vamos a llevar, pero tú también haz las maletas y de repente me voy ahí con Cruz Azul. Ujú. Recuerdo mucho de que pues el profe fue claro, me dice, te quiero de apoyo, quiero que cuando te toque jugar lo hagas de la mejor manera, échale la mano a los líderes. En ese entonces era Torrado y Cristian Riveros, y la verdad poco a poco me fui metiendo. Me ayudó mucho esto que te digo, que jugaba los dos perfiles. De repente expulsaban a alguien y en una línea de tres jugaba por derecha, de repente expulsaban al Chiquilín Cervantes y jugaba de líbero, de repente expulsaban a Fausto Pinto y jugaba de marcador por izquierda. Me fui haciendo de minutos, 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 y luego de goles. Me acuerdo que metí goles esos dos torneos, creo que metí 5 goles, en Wow. seis Sí, goles metí. sí, Seis sí, goles sí. metí en un año, entonces me fui ganando la confianza. Desgraciadamente no la pudimos coronar y tuvimos dos oportunidades. La primera, perdimos la final del 2009 contra el Monterrey, un Monterrey bastante, bastante fuerte que nos dio la vuelta, y luego perdemos una Conca Champions al siguiente semestre con el Pachuca, y la perdemos por gol de visitante. O sea, quedamos 2-2 y Sí. por poco nos metieron gol de visitante, y bueno, ya Cruz Azul tenía que tomar la decisión de si me compraba, y la verdad creo que eran 2 o 3 millones de dólares, y yo ya estaba grande, yo ya tenía creo que 30 años, 31 años. Entonces decidieron no hacer valer la compra, aparte ya venía el Cata, ya venía con todo. Sí. Eh, pues Sí, ya me, era otra generación también, sí, sí, ya era otra claro. generación, entonces pues ya no tuve la oportunidad de seguir. Me hubiera gustado ahí seguir mi carrera unos 2, 3 años y retirarme, así le hice. De ahí me fui a Puebla, que era el dueño de mis derechos. No, me fui a Puebla. Regreso a Tecos, en Tecos ya no juego un semestre y pido mi salida. Es más, hasta me acuerdo que pagué por salir, Wow, pagué por pagaste salir, por salir. pagué una mensualidad para que ellos me liberaran mi carta. Ya me liberaron. Otra vez me pide Cruz Azul, porque muchos no se acuerdan, pero yo regreso en el 2011. 11, sí, ¿no? Sí, 2011, Regreso 2012. y me dice el profe Mesa, ¿sabes qué? Ahora no te puedo dar contrato de primera división, vete a Cruz Azul Hidalgo, Ajá, con el Piti Altamirano también llegó, el y Beto Pit. Rodríguez. Sí, Y a, sí, sí, y a sí, claro. ustedes los voy a registrar en la Copa Libertadores. Entonces van a Ajá. jugar en creo que era Sí, de la Liga de Ascenso. Ujú. Liga de Ascenso, pero ustedes van a venir a jugar la Copa Libertadores o a reforzarnos, ¿no? Ah, Sí. claro que sí, profesor. Entonces, yo me acuerdo que empecé, el equipo era malísimo. Me acuerdo que el profe Jaras ayer me dijo, no, te voy a poner 2 leones aquí al lado tuyo, tú vas a estar allá atrás bien tranquilo. No, mis leones los habían rasurado, no traían dientes ni ¿Eran garras. cachorros o qué? ¿Qué eran estos o qué? Estaban cachorros, Sí. estaban muy jóvenes y no tenían esa agresividad, ¿no? Pero pues yo sí la tenía. Y mírate, ahí hay una historia bien,
bien cómo son las cosas. Cuando es no, es no. Ajá. Juego, un juego, dos juegos, tres juegos, cuatro juegos, quinto juego ya me empiezo a poner bien, porque no tuve pretemporada. Y nos llaman a entrenar a la Noria lunes, martes, porque miércoles íbamos a jugar Copa Libertadores. Íbamos a viajar, creo que martes. No, lunes viajábamos porque jugábamos martes. Entonces ya yo estoy, no de titular, pero sí de suplente. Uh-huh. Y ya cuando yo me acuerdo que ya estaba hasta trajeado. Y ya nos íbamos a subir no nos íbamos a subir al avión, ya íbamos a subirnos al camión para irnos al aeropuerto. Y de repente Sí. me dicen, oye, ¿no vas a viajar? ¿Por qué? ¿Y eso? Y eso es que estás expulsado. Ah, En el 2003 jugamos contra Santos de Brasil, jugamos cuartos de final. sí. Jugamos cuartos de final y en la última jugada a mí me expulsan y me echan un partido de castigo. Ajá. Entonces, desde el 2003 venía arrastrando Sí, la desde ese tarjeta entonces. roja. Sí, 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 sí. No viajo, Sí, la tenías que pagar. la tenía que pagar. Me regreso yo a Cruz Azul Hidalgo y el lunes me rompo el cruzado. Qué Entonces, pesado, qué pesado. sí, pero me apliqué. Y en 4 meses, menos de 4 meses ya estaba listo. Y Mira justo nomás. creo que en cuartos, octavos de final contra Cerro Porteño. Ah, Y yo le mira. lloraba al profe Mesa, yo le lloraba, es que quiero jugar, profe. No, yo te tengo que cuidar, imagínate, fue muy rápida tu rehabilitación, no has de estar listo. No, y el profe es de mucho carácter. A ver, si es cierto, métete. No, profe, usted manda. Y me acuerdo que igual no iba a viajar, íbamos a Cerro, a Paraguay, a Asunción, y de repente me hablan, oye, vente al aeropuerto, ¿por qué? Un jugador no tiene su pasaporte, ahí voy. Ya me subo, hago el viaje con ellos, y ya a la mera hora ni a la banca fui. Yo estaba bien encabronado, ¿no? Y de repente empieza el juego y empiezan los paraguayos. ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Gol, gol! Dije, qué bueno que no me Qué metieron. bueno que si no hubiera sido otra cosa. No, porque ahí sí me hubieran exhibido. Sí, no te digo, hubiera sido otra cosa. Mejor qué bueno que lo Sí, vienes de acá atrás. Qué y bueno que lo fíjate vienes de acá atrás. que hubiera estado padre porque los dos defensas eran el que está ahorita en América, Araujo. Ah, Néstor Araujo. Sí. Néstor Araujo y el otro es el que fue campeón en Chivas, el comandante Ah, Jair Pereira. 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 Jair Pereira, sí, sí. Hubiera estado chido porque creo que a ellos les faltó experiencia ese día y se los comieron. Entonces hubiera estado chido que yo estuviera ahí con ellos y irlos. A ver, claro Acomodando, que sí, acomodando. tranquilo, no tengas miedo, métele la pata, porque sí se los comieron, Sí, pero, se pero, pero, los de la, bailaron, sí. de la que me salvé. Y ya fue mi último año en primera división. Al siguiente año me voy a Irapuato. La verdad, un trago muy amargo, muy difícil en el cual pues ya no me pude recuperar, ya estaba pasado de peso. En el fútbol debes de estar en tu peso idóneo, porque Sí, si no rindes. sí, Llevaba totalmente. creo que tres semestres sin pretemporada, muy lastimado. Ahorita estoy pagando lo que yo hice en esa etapa. Haz de cuenta, yo tenía un problema en el tobillo y el técnico me decía que tenía que jugar porque me necesitaba y me No, infiltraba. sí, 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 sí. Entonces ahora yo creo que tengo algo ahí cristalizado que no me permite correr tanto. Ujú. Entonces por eso no Te dañó. jugamos, por eso ya no hago juegos, porque no juego, o sea, nada más llego y estoy ahí como, Como como técnico técnico, y la gente se agüita, ¿no? Porque la gente lo que quiere es verme ver aunque a esté. Melvin Brown, sí, claro, Ajá. por supuesto. Pero ese es un error que estoy pagando hoy las consecuencias de que en esa época pues yo me metí 7 infiltraciones para poder, Qué fuerte. literal, Sí, me infiltraban, jugaba, paraba toda la semana. sí, sí, me Me imagino. infiltraba, jugaba y paraba toda la semana. Entonces es cuando tomo la decisión de retirarme, ya llovió, hace 12 años Sí. que me retiré en el Irapuato y ahí he andado para arriba y para abajo de repente de técnico, que es lo que más me gusta hacer, pero ya tiene tiempo que no tengo equipo, desde el 19 que no tengo equipo, ya va para 6 años. He ido a Perú, fui campeón, estuve en Chicago, ahí en una liga semiprofesional, estuve en Dorados, en segunda, en Cafetaleros, en segunda, y ahorita estamos con lo de la asociación, con el mezcal, muy padre este negocio del mezcal, muy difícil de poder entrar, hay muchos impuestos, hay mucha competencia, pero bueno, la lucha se le está haciendo. Has estado en muchas cosas, Melvin. O sea, tú la intensidad no la has perdido, ¿eh? Esa Pues mira, intensidad déjate que... de la intensidad, esa ya se perdió, lo que no he perdido es la fuerza. Exacto, también. Sí, Pues mi estimado Melvin,
agradecerte todo este tiempo, muchas gracias por esta plática, la oportunidad que me diste después de varios meses, yo creo, de estar ahí detrás y negociando con el gran Melvin Brown. Y antes de despedirme, Melvin, te tengo una dinámica. Chala, Es una lista de palabras que yo te voy a dar y tú con una sola palabra me defines lo que significa para ti, ¿va? va, La primera, Melvin, Jaguares. capitán, La siguiente, el Puebla. Chelis, Chelis Boy, La siguiente, Selección Mexicana. orgullo, puro orgullo. La siguiente, Melvin, el Mundial de Corea del 2002. Lo mejor y lo más triste. La siguiente, Melvin, la Copa Libertadores. Volaba, volaba. La siguiente, el clásico joven contra el América. Clientes, Ah, no. clientes. En mi época, ahí les voy a dejar el dato. El Chéquenlo. dato. Del 2001 al 2004 que yo estuve, nunca perdimos. Datazo. Empatamos creo que 5 o 4, no me acuerdo bien. Igual ganamos el mismo número de juegos. Chéquenlo ahí a la gente, se lo dejamos para que chequen el dato. Para que chequen. O sea, la América Clientes, nunca ganó. clientazos. Clientazos. La penúltima, Melvin, José Luis Trejo. Es mi papá futbolístico. Y la última, Melvin, el Cruz Azul. Mi casa, aunque ahorita ando por fuera, pero algún día regresaremos. Pero es tu casa Es mi por casa, siempre. les guste o no les guste, habrá gente que diga, no, ese no ganó nada, es mi casa. Es tu casa, para toda la vida. Eso no se va a quitar nunca. Ahí inicié. Sí, ahí iniciaste, ahí naciste futbolísticamente. Jugué en Cruz Azul Hidalgo, jugué en Cruz Azul Lagunas, ahí jugué en el Azul, jugué en el Azteca, cuando yo jugaba se llenaba el Azteca, llenábamos el Azul, así que es mi casa, les guste o no les guste. Falta ahí una estatua de Melvin Brown ahí. La van a vandalizar luego. O vaya a pasar como la de Ronaldo, ¿no? Que no se parece. Sí, que no se parece. A lo mejor ahí te afina. Mejora. Sí. Está como un amigo un día me hace un retrato. Sí, ándale. Manuel. Le digo, oye, qué bárbaro, me hiciste igualito. Hermano, pero quítame los cachetes. Échame la mano. Échame la mano, porfa. Pues mi estimado Melvin, otra vez agradecerte tu tiempo, la oportunidad que me diste por platicar contigo. Muchas gracias nuevamente por todo tu tiempo. Nada que agradecer, hermano. Ahí estamos a la orden. Esperemos próximamente tenerles noticias del mezcal o de que ahí estoy dirigiendo y cuídense mucho y arriba la máquina. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias por todo. Igualmente, gracias. Hasta la próxima.